Hola, bienvenidos a otro capítulo de Medicina Destilada. Nos encontramos con el doctor Sebastián para discutir un caso de ascitis. Doctor Sebastián, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Bien, emocionado por estar acá en otro de estos episodios y estoy muy emocionado de este nuevo formato. ¿Cómo están ustedes? Bien, en verdad, increíble estar aquí y este ya creo que es el tercer episodio que hacemos en este formato, o cuarto episodio que hacemos en formato de presentar un caso del que Alfonso, Karim y yo no sabemos absolutamente nada esta vez. Y, y bueno, vamos a ir destilándolo. Creo que lo más importante de esto y lo que nos hemos llevado es como el proceso de el abordaje diagnóstico después clínico y de enseñarles cómo se lleva a cabo el proceso de pensar para diagnosticar y después tratar al paciente. Exacto, sí, creo que lo más importante muchas veces sí es el razonamiento Claro. clínico para poder llegar a esa conclusión. Hola a todos, y yo súper emocionado de poder participar en esta discusión de razonamiento clínico y bueno, ojalá sea provechoso para todos. Excelente. Entonces, vamos a empezar con el caso. Entonces, tenemos hoy un paciente masculino de 38 años con antecedentes de cirrosis secundaria a consumo de alcohol que presenta distensión abdominal y signos de intoxicación por alcohol. El paciente niega dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náusea, vómito, hematemesis, melena, entre otros síntomas que se le preguntó, pero se ve visiblemente está intoxicado por alcohol, está pues con los síntomas clásicos y dándoles un poquito más de sus antecedentes, además de la cirrosis, tiene también depresión, tiene trastorno de estrés postraumático y trastorno por consumo de alcohol. Y antecedentes quirúrgicos, tiene un antecedente de apendicectomía y medicamentos únicamente está tomando el ácido fólico y el multivitamínico. Creo que lo más importante en esta historia de este paciente fue la historia psicosocial. El paciente me contó que nació en Nicaragua y emigró a los Estados Unidos hacía como unos 10 años y que la razón por la cual desarrolló toda su enfermedad de salud mental fue porque él vio morir a su familia de una manera muy violenta y no, digamos, no ha podido procesar todo eso y sigue, digamos, persiguiéndolo toda su vida. Y eso fue lo que lo llevó a él a consumir alcohol y también consumo de otras sustancias. Eh, entonces, con esta historia, ustedes sabiendo que consume alcohol, ¿que hay alguna otra pregunta que le quisieran hacer? Sin duda, bueno, para empezar, este paciente está llegando dolor abdominal y signos de intoxicación por alcohol. Hasta ahora no sabemos más nada, sabemos que las otras cosas estaban Sin menos dolor, solo la distensión abdominal y tensión. intoxicación. Sí, es lo único. Ok, Pero digamos, para el abordaje un poco, para saber un poco más de la historia del consumo de alcohol, ¿ustedes sí. cuando hacen la historia tienen algún abordaje o alguna forma que hacen las preguntas? Sí, la verdad que yo creo que lo primero que hay que hacer es, además del interrogatorio, el examen físico va a ser muy importante porque estamos viendo un paciente que está intoxicado. Y a medida que el estado de conciencia del paciente nos lo permita, creo que es importante ver poder clasificar el uso del alcohol en este paciente, ¿no? En la dependencia del alcohol que muy probablemente tiene. Para eso está, por ejemplo, los criterios diagnósticos del DMC-5, y creo que, para no adentrarnos mucho y perder mucho tiempo en eso, aunque es importante, creo que podemos partir con que si tiene por lo menos dos criterios, ya tiene el diagnóstico, y si Ujú, tiene más de seis o siete, ya es de criterio severo, ¿no? ujú. Entonces, creo que empezaría por ahí. Y alguno de los criterios para que tengamos en cuenta es tratar de interrogar y saber si, por ejemplo, el paciente ha desarrollado tolerancia, que es que tiene que tomar mayor cantidad de alcohol para poder sentir lo que sentía con menos cantidades antes, por ejemplo, que si deja de tomarlo empieza a tener sintomatología de abstinencia. Esas son cosas que nos pudieran ayudar a orientar a saber si tiene una dependencia o no de alcohol. Sí, perfecto. Y creo que no, realmente no hay diferentes formas de abordar esto. A mí me gusta ser totalmente directo con los pacientes y uno se debe sentir muy cómodo al hacer estas preguntas porque si uno mismo está demostrando esa inseguridad, el paciente mismo se va a sentir inseguro al responder. Pero es muy importante empezar desde hace cuánto está tomando, qué tanto alcohol está tomando. Siempre les pregunto cuál es su licor de preferencia o su trago de preferencia, a ver si es cerveza, vodka, el que sea, y cuando dicen cuál es, les pregunto cuánto están tomando en un día. En un paciente que viene por cirrosis y de pronto por alguna descompensación de su cirrosis ya probablemente es un trastorno severo.
Entonces, probablemente este paciente recuerdo que me decía que tomaba 2 litros de vodka al día, y esto era su diario vivir todo el tiempo. Eh, y también es importante preguntar cuáles son esos como factores precipitantes que lo lleva a consumir. Y él siempre decía, es como es que yo no quiero estar consciente para acordarme de todo lo que le pasó a mi familia. Entonces, todo eso es importante saber porque pues nos da una perspectiva mucho más grande de lo que está pasando, no solo en este momento, sino lo que viene de atrás. Perfecto. Entonces, en urgencias, digamos, los signos vitales estaban estables con una frecuencia y una presión arterial dentro de rangos normales, tenía una temperatura normal, la saturación de oxígeno normal. En el examen neurológico sí estaba bastante dormido el paciente, aunque respondía a estímulos verbales, se quedaba dormido cuando uno estaba ahí haciéndole la entrevista, estaba intoxicado, pero despertaba cuando uno le hablaba. Digamos, lo más relevante era el examen abdominal, en unos ruidos intestinales positivos y normales, tenía bastante distensión del abdomen y probablemente una citis, y sin dolor a la palpación. En el examen de piel también vimos que tenía edema con fobia en ambas piernas, desde los pies hasta inclusive la pared abdominal. Y encima de eso también tenía evidencia de angiomas aracniformes. Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿cómo ustedes cuando les dicen asitis, ustedes en qué piensan? ¿Qué es la asitis? Oye, para mí es la presencia de líquido libre en la pared abdominal, en el peritoneo. Tiene muchas causas. En el contexto de un paciente con un incremento importante en su consumo de alcohol, definitivamente tomaría en cuenta cirrosis o hepatitis alcohólicas como causas más probables en mi diferencial. Pero también tomaría en cuenta el hecho de que este paciente tiene otros antecedentes, como una historia de venir de Latinoamérica, que es una zona endémica de tuberculosis, por ejemplo. Le preguntaría si ha perdido peso. Muchas veces los pacientes con consumo de alcohol están desnutridos y han perdido peso, que capaz no lo notan si se pesan porque se está acumulando el líquido en el abdomen, pero sí se notan sarcopénicos, por ejemplo, malnutridos, lo cual los pone en riesgo a múltiples etiologías, pero también puede complicar el diferencial al decir y que, bueno, y si esto no es cáncer, por ejemplo, Mm. que es muy difícil predecir a quién le toca y a quién no. Pero inicialmente con ese examen físico así de marcado, yo estaría muy propenso a pensar, oye, es cirrosis, ¿por qué tiene estos angiomas, estas telangiectasias? ¿Por qué tiene esta distensión abdominal y este edema? Ujú, Buscaría también otras cosas como quizás ginecomastia, quizá afectación en otros tejidos más allá de la sarcopenia. Y al examen físico también trataría de buscar a ver si hay signos de consumo de otras sustancias, porque muchas veces quien consume alcohol también consume otras cosas. Y si hay alteración del estado mental, me gustaría ver si hay estigmas de, por ejemplo, de que se ha dado algún golpe o se ha caído en la cabeza, por ejemplo, o si tiene miosis y capaz hay un consumo de otras sustancias al mismo tiempo. Pero inicialmente así, esta figura de este paciente que está desnutrido, con el abdomen distendido, que pudiese tener ascitis, esa sería mi impresión, pero trataría de confirmarlo con un ultrasonido, porque yo no me siento cómodo en mi examen físico diciendo esto es ascitis. A veces hasta me gritan en la cara, pero igual como que dudo dos veces. sí, sí, sí. No, y sí, es tal cual es eso, es acumulación de fluido y tienes razón, la causa es más común sí es la cirrosis, aunque hay muchísimas otras causas y es importante con la misma historia, el examen físico, los antecedentes, saber, tratar de discernir un poco de dónde está viniendo. Lo importante es que un paciente con ascitis ya tiene una mortalidad casi de 50% a 5 años, entonces ya estamos llegando a esas etapas finales de la cirrosis, si es el dado caso que es por cirrosis, entonces ya vemos que es un cuadro un poco más complicado, y es bastante común. Pacientes con cirrosis, hasta un 50% están teniendo ascitis. Entonces, en cuanto al examen físico, a propósito, no les puse estas otras maniobras que se hacen para ascitis porque se ha demostrado que estas maniobras, la evidencia de que tenga una sensibilidad, una especificidad alta es muy baja. La realidad no sirven mucho porque inclusive se necesita tener la experiencia y la experticia en hacer esas maniobras diagnósticas del examen físico que hoy en día simplemente ya no se hacen. Entonces, inclusive
reproducibilidad es mucho menor. Entonces, yo tampoco confiaría en alguien que a menos que me lo esté haciendo todos los días en los pacientes, que de pronto en lugares de estratos de recursos muy, muy bajos puede ser el caso, pero inclusive en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, ultrasonido en algunos lugares sí puede, sí, sí, sí hay. Entonces, de acuerdo. Em, entonces, en cuanto a a los laboratorios de este paciente, entonces las células blancas estaban en 9, la hemoglobina estaba en 10,1, las plaquetas eran 112, el sodio 133 y la glucosa 152. De resto, los electrolitos estaban normales y la función renal estaba normal. Cuando hicimos la función hepática, tenía una AST en 384, una ALT en 198, una fosfatasa alcalina en 104, una bilirrubina total en 0,8 y una albúmina 2,9. El INR era 1,4. Entonces, ¿qué ven de estos laboratorios o qué les hace pensar o qué se les ocurre cuando escuchan eso? Bueno, voy a empezar a hablar de cirrosis ya porque sabemos que un paciente que tiene cirrosis y cuál es la probabilidad pre-test antes de empezar todo esto de que esto sea una citis por cirrosis, ¿no? Ujú. A mí, para agregar a la última parte, siempre me ha gustado cuando pienso en ascitis o líquido en cualquier cavidad, pensar en las fuerzas Starling y los capilares, fuerzas osmóticas e hidrostáticas y qué es lo que fisiopatológicamente está conllevando que haya líquido en una cavidad. Este, Porque en cirrosis pasan varias cosas y es que cuando hay hipertensión portal, los capilares venosos están ingurgitados, la presión hidrostática a nivel venoso está elevada y eso conlleva al paso del líquido hacia el intersticio y hacia la cavidad abdominal. Pero también la presión oncótica está disminuida y eso aún más conlleva a que pase el líquido hacia el intersticio en general. Y si hay infección, además, hay como apertura de los capilares y exudado, además, de líquido desde los capilares hacia la cavidad. Y creo que eso en general hay que siempre pensarlo. Pero Sí, cuando creo que te interrumpo ahí. Creo que si se lo fuera a decir a una persona en términos muy simples, imagínense todos esas venas están yendo de todo el intestino hacia el hígado y el hígado es como una piedra, está fuerte, está cirrótico, fibroso y está tratando de empujar toda esa sangre ahí y no pasa, entonces se empieza a acumular y tiene que irse a algún lado, entonces empieza a irse a donde puede, que es la cavidad peritoneal. Exacto. Ahora, cuando empiezo a ver los laboratorios de este paciente que tiene cirrosis, que sabemos que es un paciente ya cirrótico y que viene con ascitis, lo primero que veo cuando veo los laboratorios es, en general, cuál es la idea que tengo de qué tan grave está la función hepática de este paciente. Y con función hepática, ver la función un poco multiorgánica porque el hígado es un órgano tan importante, ¿no? Pienso de un MELD score y un MELD NA, que es MELD con sodio, para ver más o menos en dónde estoy situado. Inicialmente el MELD score se usaba para pacientes que iban a ser trasplantados para ver qué tan grave estaba la cirrosis, pero nada más viendo por encimita estos laboratorios que nos está presentando, sabemos que la función hepática o sea, la función, porque la función sintética del hígado está alterada, la albúmina está en 2,9, pero por ejemplo el INR sigue estando relativamente normal, la función renal, que es importante dentro del MELD, sigue estando intacta, lo cual es bueno, tiene un sodio que está bajo y la hiponatremia es un marcador de mal pronóstico en hepatopatía y en cirrosis. Pero vemos que además este paciente tiene una ACT-ALT elevada y una fosfatasa alcalina elevada, y eso más bien nos conlleva a pensar que el hígado todavía tiene cierta función sintética, porque más tarde en la cirrosis estos pacientes ni siquiera son capaces de producir AST o ALT, porque están completamente fibrosados. Entonces, en general, y lo otro es en la hematología completa, bueno, no había una anemia ligera y no había un conteo blanco tan irrelevante, pero sobre la cual todavía quiero tener un ojo porque estos pacientes pueden estar en general un poco más leucopénicos de lo normal.
Sí, exacto. Entonces, sí, de acuerdo, de pronto, pues tenemos una cirrosis avanzada, pero en este momento tiene como unos signos de mal pronóstico, pero todavía no está en ese punto que uno dice, estoy corriendo, está súper enfermo en este momento. Sí, Y tal vez hay una disminución de la producción de las células de la médula ósea, ya cuando vemos un poco la anemia, las plaquetas, eso ya el alcohol está teniendo función ahí sí. en la médula ósea. Entonces, eh, están admitiendo a ese paciente, están en urgencias, ¿qué quieren hacer en este momento? Yo le pongo el ultrasonido porque no confío en mis habilidades. Ok, Y dependiendo de eso, ok, me gustaría pues tomar una muestra de ese líquido para ver qué onda, qué está pasando ahí, si es que hay algún líquido, porque si no, no voy a poner ninguna aguja allí. ok. Y digamos, cuando dices que quieres evaluar el líquido ahí y ver qué onda, qué te preocupa o qué quieres descartar, qué quieres diagnosticar. Bueno, quiero confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Creo que todos por la probabilidad pretest, por el consumo de alcohol, por los laboratorios como están, diríamos que bueno, que pudiese ser cirrosis, pero eso hay que confirmarlo. Entonces, por lo menos una vez que tomo la muestra, me gusta tener mi checklist de qué laboratorios quiero enviar, así no se me olvida ninguno. Por lo general, si los trato de sacar por encima de mi mente, capaz se me olvida algo, pero en líneas generales quiero un recuento celular para ver si hay una infección o no. Quisiera tener, aparte del recuento celular, proteínas, quiero albúmina, quiero una citología de ese líquido, quiero un cultivo de ese líquido y definitivamente proteínas, ser un LDH de ese líquido. Sí, yo creo que son principales y para mí, uno, también confirmar el diagnóstico, dos, quiero ver dónde es, porque sí quiero hacer una paracentesis, quiero una muestra de ese fluido. Siempre en un paciente que tenemos una citis tenemos que hacer una paracentesis y principalmente sí, digamos, nos ayuda un poco con la parte diagnóstica, pero principalmente para descartar una peritonitis bacteriana espontánea y descartar infecciones claramente, porque eso nos va a llevar en dos rumbos totalmente diferentes. Y mucha gente puede decir, hey, pero pues ¿para qué tenemos que hacer un ultrasonido? Pongámosle ¿no? La aguja y saquemos fluido y ya está. Em, digamos, son prácticas diferentes en lugares de bajos recursos. Si no tiene ultrasonido, pues de pronto así toca y pueden posicionar al paciente como de cúbito un poco para tratar de mover el fluido. Sin embargo, eso cuando uno hace ultrasonido no siempre se mueve el fluido. Lo otro es que sin el ultrasonido hay mayor riesgo de perforación de las vísceras. Y lo otro es que uno con el ultrasonido también siempre está mirando dónde están las arterias epigástricas inferiores, que sí usualmente están más mediales o paramediales, pero la anatomía de todos los pacientes son diferentes y yo he tenido pacientes en el hospital que se mueren porque no se revisó dónde está la epigástrica inferior y se perfora en ese momento y hay un sangrado masivo. Entonces, definitivamente más seguro y la práctica está cambiando que siempre se debe hacer una, un ultrasonido. Sí. Y Yo el creo que ultrasonido, llegaría, ya, disculpa, yo creo que dale. llegaría eso, no solamente corroborar que haya líquido libre o no, entonces evidentemente confirmar nuestra sospecha clínica de que estamos en presencia de ascitis, pero es que también podemos ver el hígado, ¿no? Podemos ver si hay un patrón nodular y podemos ver si el paciente de hecho tiene cirrosis. Y luego por Claro. complicación de cirrosis podemos incluso ver, por ejemplo, la vena portal y medirla. Si está más de 13 milímetros, eso es indicativo de que tiene hipertensión portal, por ejemplo. Entonces, Ujú. incluso en el paciente que de repente no tiene el antecedente alcohólico como lo tiene este paciente, pudiéramos ver si, por ejemplo, tiene alguna masa que quisiéramos estudiar luego con tomografía. Entonces, Ujú. creo que el ultrasonido es de verdad fundamental, no solamente para poder saber si hay líquido o no, sino para empezar nuestra sospecha diagnóstica y ver entonces qué paraclínicos podemos hacer, ¿no? Ver si Total. hay una masa en el hígado también es importante, Sí, ¿no? En estos pacientes que correcto. son cirróticos avanzados, probablemente pedirías una eco más formal para eso en vez Claro. de un ultrasonido
un poco Sí, en sobredosis, pero para la muestra lo pueden hacer uno mismo si tiene digamos, sí. destreza, pero si no, el formal es 100% necesario. Y siempre, siempre, siempre pidan ese ultrasonido con Doppler porque tienen que ver si en la vena portal hay un trombo que puede ser también la causa de la cirrosis. Entonces, siempre pidan ese con Doppler. Entonces, este paciente, el ultrasonido se le hace y evidencia de cirrosis con una ascitis moderada como era de esperarse. Em, entonces, hablemos un poco de la paracentesis. ¿Ustedes cuáles creen que son las contraindicaciones de la paracentesis? Y me gusta escuchar el silencio porque sí, Yo uno... estoy raspado. Digamos, ha habido muchos debates recientemente, pero no, realmente no hay muchas contraindicaciones. La única es cuando hay una coagulación intravascular diseminada. Antes se pensaba que de pronto cuando había trombocitopenia o cuando el INR estaba súper elevado, es un procedimiento de muy bajo riesgo cuando uno lo hace con ultrasonido sabiendo que no está entrando por ninguno de los vasos. Entonces el riesgo de sangrado es tan poco que uno lo puede hacer inclusive con esas anormalidades, y lo he hecho varias veces en la unidad de cuidado intensivo y no ha habido ningún problema. Entonces, a menos de que haya una coagulación intravascular diseminada, se puede seguir. Entonces, ya hablamos un poco de las contraindicaciones, de cómo, digamos, qué precauciones tener con el ultrasonido, y hablamos un poco de los exámenes que se debe hacer. Y Karin, tú dijiste que querías la albúmina. ¿La albúmina por qué te sirve? La razón por la que me interesa tomar la albúmina es para poder calcular el gradiente de albúmina sérica con la albúmina de la citis y hacer una resta. Dependiendo del valor de la resta, si me da un valor menor a 1,1 o mayor a 1,1, puedo pensar esto es más cirrosis hepática, por ejemplo, o esto es más algo estilo tuberculosis o carcinomatosis intestinal. Entonces me divide el diferencial entre causas de exudado y causas de transudado, a grosso modo diría. Perfecto, perfecto. Y digamos, ustedes hacen la paracentesis, sacan el líquido, sacan las muestras y después también, pues, el paciente está totalmente distendido, está incómodo, entonces van a hacer una paracentesis, digamos, terapéutica también. ¿Cuánto líquido sacan? Paran, cuándo no? ¿Cómo es su abordaje en ese momento? Yo tengo miedo de responder lo que voy a Sí, decir, ¿no? yo también tengo miedo, Porque siento que esto lo hago sin evidencia, sí. pero en líneas generales tomo la mayor cantidad de fluido que puedo, hacia 4 o 5 litros, con la finalidad que el paciente pueda respirar más cómodo. Si tiene dificultad para respirar, por ejemplo, pero también porque digo, bueno, probablemente si le quito esta cantidad de fluido, el tiempo a que vuelva a desarrollar dificultad respiratoria porque acumula fluido, pues capaz le estoy ahorrando una paracentesis dentro de un poco tiempo, Mm, pero voy a Sí. parar y no voy a ok, seguir haciendo El, ok, comentarios. el límite, yo la verdad es que no he leído evidencia sobre esto, pero el límite, por lo menos en donde nosotros trabajamos, suele ser 5 litros antes de llamarlo una paracentesis de alto volumen. Y la razón de eso es que a partir de 5 litros tienes que hacer la paracentesis y dar albúmina también, para evitar que como que depletes todo el volumen, tanto extra como intravascular de ese paciente, y que eso conlleva hipotensión, shock prácticamente, y que hayan efectos adversos. Ahora, mucha gente he escuchado decir que puede seguir después de los 5 litros y que no es verdad y que la evidencia no está ahí. Entonces, no ujú. estoy totalmente claro, pero por lo menos en nuestra institución ha sido así y sé que históricamente se ha hecho. Sí, exacto, y creo que ambos tienen razón en lo que están diciendo. La principal preocupación de sacar más de 5 litros es que haya una redistribución del volumen, porque imagínense, se sacó todo ese volumen que estaba dentro de la cavidad peritoneal y el balance, siempre hay homeostasis en el cuerpo, entonces va a salir sangre de las venas, de las arterias para tratar de redistribuir otra vez, entonces va a haber una hipovolemia relativa en digamos,
que puede causar hipotensión y puede causar complicaciones. Entonces, realmente no hay una respuesta de cuánto líquido, sino más bien si yo estoy preocupado de que este paciente de pronto tenga una sepsis o tenga una infección o tenga algo que me pueda bajar esa presión arterial, en adición a esa presión arterial de pronto bajando si le saco mucho volumen, es mejor de pronto sacar un poco y luego repetir la paracentesis después. Pero si uno dice, no, este paciente realmente no tiene nada de eso, no estoy preocupado, uno puede seguir y sacar las veces que uno quiera, cuanto quiera. Lo más que yo he visto en mi hospital fueron 16 litros en una paracentesis y he escuchado reportado pues ya encima de 20 litros. Entonces, eso ya es pacientes que ya han venido muchas veces y que claramente han pasado por esto muchas veces. Eh, pero esa es la principal preocupación y es cuando uno saca más de 5 litros, es una de tres indicaciones cuando damos albúmina intravenosa, donde hay evidencia que se puede dar y que funciona. Y después vamos a seguir hablando de cuándo más. Lo otro importante es que ustedes cuando piensan en ascitis, el tratamiento de ascitis, ¿qué piensan en cuanto a clases de medicamentos? ¿Qué quieren dar para manejar la ascitis o para prevenir ascitis? Creo que para el tratamiento de la citis va de la mano con el factor desencadenante de la citis, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que el paciente muy probablemente tiene cirrosis hepática, y entonces por eso muy probablemente tenga hipertensión portal y por eso desarrolló ascitis. Y los tratamientos van desde acciones más pequeñas a más grandes, ¿no? Empezando como, por ejemplo, probablemente el paciente tiene afección hepática, entonces decirle que evite ciertos medicamentos como por ejemplo los AINES, Ujú. decirle que evite por ejemplo la ingesta de sodio, Ujú. tratar de limitarla por lo menos a 2 gramos al día, pero para ya tratar de sacar el líquido, pensaría en diuréticos. Creo que es la Exacto, línea que tenemos que comenzar a pensar exacto. y ahí empezamos con los diuréticos, muy probablemente con los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides. Y si necesitamos un push un poquito más, pudiéramos considerar los diuréticos de ASA, por ejemplo. Excelente. Y digamos, ustedes están con este paciente, le sacamos, no sé, 6 litros y le van a empezar los diuréticos ahí o como esperan un tiempo, cuando los inician. Lo que pasa es que siento que estos pacientes suelen empezar diuréticos antes de que se le haga la paracentesis incluso. Y la dosis que se suele usar, yo creo que muchas veces lo veo combinado, y la dosis que se suele usar y suelo ver es 2 veces la dosis de espironolactona, o sea, una relación 2 a 1. Espironolactona, por ejemplo, si vas a usar 50, usar 20 de furosemida. Si vas a usar 100, usas 40 de furosemida. Que más o menos sea esa relación. También en parte creo que históricamente se ha usado eso para tratar de mantener un balance de potasio normal, pero en el caso de que se haga la paracentesis, yo creo que esperaría monitoreo de signos vitales por un tiempo, probablemente si lo hago al final de la tarde, una noche, veo cómo está la función renal en la mañana, la función renal está intacta, los electrolitos están normales y empiezo diuréticos en la mañana siguiente. Exacto, exacto. Y yo creo que es importante descartar porque sacamos el líquido, pero todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Asumimos que de pronto es secundaria a cirrosis y ya, pero ¿qué tal si hay una infección, si el paciente está Sí. desarrollando sepsis, si de pronto la alteración del estado de conciencia no es porque esté intoxicado por alcohol, sino porque está con sepsis? Y le vamos a poner diuréticos, le bajamos el volumen intravascular aún más y podemos causar más complicaciones. Entonces, en este momento no hay que apresurarse nada, el paciente está súper estable, los signos vitales están estables, tómenselo con calma, no hay que ir a apresurarnos a hacer más daño de lo que tenemos, que es lo que podemos hacer. Em, y en cuanto a los medicamentos, cuando se empiezan, sí, usualmente es la espironolactona o esta clase de medicamentos, porque realmente ataca a la fisiopatología. Y usualmente la furosemida se agrega es para ayudar con el potasio, porque pues la espironolactona retiene potasio y la furosemida lo que hace es eliminar ese potasio. Usualmente, uno usualmente ve los dos, pero si uno va a comenzar con uno, es comenzar con la espironolactona y ver qué pasa ahí. Y lo otro que quiero aclarar es que la relación de la espironolactona y la furosemida no es 1 a 2 sino 5 a 2. Entonces, por 50 espironolactona, 20 de furosemida o algo así.
Es parecido, pero para aclarar. Entonces, eso digamos, para mí, un punto muy importante uno, de aprendizaje hoy es que reconocer que a todos los pacientes con ascitis le vamos a hacer una paracentesis diagnóstica y basado en los resultados, ahí nos va a llevar por caminos diferentes. Nos sale el resultado de la paracentesis. El fluido es amarillo y claro. Tiene un conteo celular total de 652 células, una proteína menor a 0,9, albúmina de 0,8, una tensión de Gram negativa y una citología que está negativa por ahora. Con esos resultados, ¿ustedes qué piensan? Bueno, lo primero que veo apenas me empezaste a hablar es que el conteo celular está por encima de 250, entonces este paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Un conteo por encima de 250, o un porcentaje de polimorfonucleares, no me sale. Exacto. Ese es el punto donde la gente se confunde. Es Ajá, realmente cuando el conteo de células polimorfonucleares es encima de 250. Es ok. decir, que este paciente tenía 43% de polimorfonucleares, o sea, uno hace el cálculo, 652, 43% es aproximadamente como unos 270 células. Eh, Exacto. Entonces, ¿sí o no al diagnóstico? Sí, sí hay. Perfecto. Exacto. Diagnóstico. Nada, Sí. no se dice nada más ahí. Y lo otro que es importante, creo también, que me pasó hace poco, es que si el paciente tiene un catéter de diálisis peritoneal, son 100 células blancas totales. Creo que Ujú. eso me tenía confundido porque lo leí antes de empezar. Perfecto, exacto. No es el caso de este paciente, pero sí. Sí. Y en cuanto al resto de los resultados, ¿nos sirve para algo más? Especialmente la albúmina, que creo que habíamos hablado acerca del tema. Sí, yo creo que la albúmina nos sirve, o sea, la albúmina nos sirve justamente para tratar de calcular el gradiente, que ya el gradiente entonces evidentemente lo tenemos, este, nos da para hipertensión portal, ¿no? Como causa de ascitis. Porque fue 2,9 que fue el sérico, y acá en el líquido abdominal es 0,8, es decir, el gradiente es 2,1. Entonces nos da para poder saber que el paciente tiene una hipertensión portal. Creo que el gradiente, acuérdense que es más del 1,1 para poder decir que es por hipertensión portal. Y creo que tiene es una precisión aproximada del 97%, nada más tener este diferencial así, ¿no? La otra cosa que nos impresiona son las características, ¿no? Que es un fluido amarillo. Pudiéramos también tener un fluido, por ejemplo, cero sanguinolento. Entonces eso pudiera también indicarnos otras causas de colección de líquido en la cavidad peritoneal. El conteo también es importante de las células para luego poder contar, hacer el conteo total de polimorfonucleares y si es más de 250 pensar en el diagnóstico de una peritonitis espontánea bacteriana, por ejemplo. Aquí hay algo importante y es que a pesar de que la tinción de Gram es negativa, igual tenemos un conteo de neutrófilos total mayor a 250 células por milímetros cúbicos y eso ya nos habla entonces de una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, este paciente pues tiene un diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y por qué ocurre eso? ¿De dónde salió esa bacteria? Bueno, generalmente, De la nada. no, generalmente pacientes que son cirróticos y que tienen mucho edema en toda la pared intestinal suelen tener una traslocación de las bacterias que están dentro del intestino y por eso suelen ser bacterias gram negativas Ujú. hacia primero el intersticio, primero la pared del intestino y luego hacia la cavidad peritoneal. Esa es como la Sí, teoría más exacto. aceptada y por eso es una peritonitis bacteriana espontánea. Sí. Y a mí como me gusta pensarlo es como hay edema del intestino, se empieza a estirar ese intestino y hay fenestraciones entre Se las células, rompen. empieza a pasar todas las bacterias. Y Sería favorita hasta que encontramos un Streptococcus pneumoniae allí, que sabe Dios cómo llegó allí, pero bueno, ha pasado. sí, exacto.
¿Y por qué lo diagnosticamos con las células y no digamos un diagnóstico clínico? Esa es la pregunta. Eso me parece relevante. El, ¿Crees? sí, parte de lo que pasa es que es muy difícil clínicamente predecir si hay una peritonitis bacteriana espontánea. Y creo que una de las cosas más importantes que debe tener este caso es que en un paciente que al principio no sospechábamos, de hecho cuando llegamos dijimos, bueno, hay líquido, hay que extraer el líquido, es que todo paciente con cirrosis, bueno, todo paciente con ascitis deberíamos tomar una muestra del líquido para descartar que no hay infección porque la mortalidad de una peritonitis bacteriana espontánea es altísima si no se trata. Entonces, creo que en general el aprendizaje es, hay que ver si hay células y hay que hacer un gram porque estos pacientes hay que tratarlos a juro. Y este paciente que está somnoliento y ya y con distensión abdominal no pareciera, no tiene fiebre, no tiene dolor abdominal, bastante inespecífico, pero estaba infectado al final y había que tratarlo. Exacto, y creo que ese es el punto más importante, y es que esta peritonitis bacteriana espontánea tiene una mortalidad de hasta el 17% y en un tercio de los casos son asintomáticos. Me encuentro un montón de residentes y médicos ya diciendo como, no ese es el diagnóstico porque no tiene dolor abdominal, no tiene fiebre, no tiene taquicardia, no tiene síntomas de sepsis, el diagnóstico es puramente celular. Una de las razones también y por la cual el cultivo a veces inclusive no nos sirve es porque hay tanto volumen que las bacterias están tan diluidas que no va a crecer ese cultivo. Entonces, por eso necesitamos son las células. Entonces, cuando hay síntomas, sí, puede haber lo típico, la fiebre, dolor abdominal, encefalopatía, disfunción renal, hipotensión, leucocitosis, todos esos síntomas que nos puede ayudar, pero un paciente que me llega con cirrosis, con ascitis, y nada más le tengo que hacer una paracentesis porque tengo que descartar una peritonitis bacteriana espontánea por la mortalidad siendo tan alta y creo que gran parte es porque no se está diagnosticando porque la gente dice, no, eso no lo tiene y no le terminan haciendo la paracentesis. Y lo otro es que, digamos, si no tiene las células por encima de 250, pero tiene un cultivo positivo y tiene unos síntomas de sepsis, este paciente con encefalopatía, yo se lo diagnostico también si fuera solo un cultivo positivo y clínicamente está normal, asintomático nada más, le repito la paracentesis y si el cultivo vuelve a salir positivo, se hace el mismo diagnóstico y se inicia el tratamiento. Entonces, con este paciente que ustedes ya le hicieron el diagnóstico, ¿cómo van a hacer el tratamiento? ¿Qué le van a dar? Tratamiento de una peritonitis espontánea bacteriana es antibióticos, ¿no? Entonces Sí, tenemos que empezar con una cefalosporina de tercera generación, muy perfecto. probablemente ceftriaxona, este, Perfecto. y ese yo creo que es lo más importante del tratamiento ahora, ¿no? Excelente. Las cefalosporinas de tercera generación cubren gram negativos, es lo principal que vamos a encontrar en la cavidad abdominal. Y a pesar de que en otras entidades abdominales también tenemos anaerobios, en estas entidades es infrecuente y se trata de 5 a 7 días. Y, ¿Y cómo? y De, iba a decir algo añadido al tratamiento, pero y cuenta, sí, dale. no, que añadido al tratamiento con antibióticos que suele ser con ceftriaxona o cefotaxima, una cefalosporina tercera, como dijo Alfonso, creo que no sé si decir pimping, pero lo mejor, el mejor as bajo la manga que he tenido hasta ahora en pacientes hospitalizados con cirrosis ha sido el hecho de usar albúmina en el día uno y en el día Oh. 3 en pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea, porque tengo entendido que la data es algo así como de los 90 y nadie la ha podido refutar. Y la mortalidad, creo que es la mortalidad y el riesgo de encefalopatía y el riesgo de disfunción renal mejora muchísimo si das 1,5 por kilo de albúmina intravenosa en el primer día y en el tercer día 1 gramo por kilo de albúmina intravenosa. Excelente. Esa es la segunda indicación que tiene evidencia Sí. de dar albúmina intravenosa. Y lo otro es que tenemos que repetir la paracentesis en 48 horas para asegurarnos que haya una disminución de por lo menos el 25% de disminución en las células. O si no, tenemos que buscar otras causas o escalar los antibióticos.
Y bueno, digamos, cuando se terminan los antibióticos, recuerden que también tenemos que hacer profilaxis, ¿no? Con antibióticos. Todo paciente que ya tiene un diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, de por vida va a tener una profilaxis para prevenir que esto siga ocurriendo, porque ya está a riesgo, ya su intestino está tan distendido crónicamente que va a soltar esas bacterias constantemente, entonces no queremos que le siga pasando. Y la otra instancia la cual la albúmina hay evidencia es en el síndrome hepatorrenal. Entonces, recuerden, tenemos las tres. Cuando se hace una paracentesis y se elimina más de 5 litros, cuando tienes una peritonitis bacteriana espontánea y cuando tienes síndrome hepatorrenal. Esas son las tres indicaciones donde la albúmina intravenosa tiene evidencia y efectividad. Entonces, realmente si algo se van a llevar de esta parte es identificar que en la peritonitis bacteriana espontánea es asintomática en un tercio de los casos. Y eso es importante porque eso nos va a obligarnos a hacer el diagnóstico con una paracentesis siempre que haya una citis. Y en este paciente, como ya tiene el diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea, entonces yo en estos casos y lo que las guías recomiendan es no empezar los diuréticos para la citis, porque igual toca tratar con diuréticos, pero en este momento no por si las cosas no van por el buen camino. Y recuerden, el paciente está hemodinámicamente estable, todo está tranquilo, si está con líquido, eso no lo va a matar a menos de que empiece a desarrollar una hipoxemia o falla respiratoria, pero por ahora tenemos tiempo, entonces no hay que apresurarnos. Y puede Y precipitar un hepatorrenal. exacto, sí, entonces con calma. Entonces, el paciente seguirá hospitalizado y nos tendrán que escuchar en la próxima vez porque siguen las actualizaciones del paciente. Pero creo que por el día de hoy eso es lo que les quería traer y cuéntenme, Cristian, Karim y Alfonso, que es algo que, digamos, no, de pronto no sabían y que hoy se llevan y que les gustaría al público que no se les olvide tampoco. Lo primero, yo creo que esencial, las tres indicaciones de albúmina, me pareció que para administrar albúmina intravenosa me pareció buenísima. Ujú. Sobre todo entender a partir de cuánto, para cuando hacemos una paracentesis terapéutica para tratar de mejorar el movimiento del diafragma para la respiración del paciente, etcétera, a qué punto tenemos que empezar a pensar mandar albúmina en este caso en específico, por ejemplo. Los polimorfociclares me mató hoy. No saber que era el conteo total de blancos de más de 250. No, y sin duda también la profilaxis, que los pacientes que hayan tenido peritonitis en algún momento tienen que seguir con profilaxis básicamente para siempre. Ujú. A mí de este capítulo me llevo que en verdad sí hay evidencia detrás de dar albúmina el día 1 y día 3. Yo pensé que esto era parte de ese montón de cosas que uno hace en medicina sin una razón aparente, pero que en verdad sí mejora la mortalidad. Eso es algo que me estoy llevando de esta discusión. Excelente, sí, y creo que fue una discusión muy rica en mucho contenido y espero pues que hayan aprendido. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Medicina Destilada. Nos vemos la próxima semana o en 2 semanas en Spotify o en YouTube, en donde prefieran escuchar. Chao.